Miles de soldados y equipo militar pesado. Lo que el presidente ruso Vladimir Putin ha desplegado cerca de la frontera con Ucrania parece más una invasión planificada que una maniobra. Las imágenes de Rusia muestran el mayor despliegue de tropas desde la anexión de Crimea hace 7 años. Desde entonces, el gobierno de Ucrania ha tenido que librar una guerra de posiciones contra los soldados rusos en el este del país. Kiev ahora teme que Putin quiera adquirir por la fuerza áreas adicionales, mientras la OTAN y la Unión Europea temen una escalada bélica. Por eso hoy nos preguntamos en A Fondo, ¿despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania amenaza inminente? ¿Qué quiere Rusia? ¿Qué quiere Vladimir Putin? ¿Y por qué lo de Ucrania debería importarnos a todos? Ese es nuestro tema de A Fondo. Soy Jenny Pérez. Nos acompañan hoy Alexandra Zhitenko, analista internacional, experta en Rusia. Para Alexandra, el movimiento militar sirve como advertencia, pero un pequeño error podría conducir a un estallido de violencia. Gema Terés, periodista especializada en Europa del Este y Rusia. Según Gema, el conflicto crecerá hasta que cambie el diálogo actual basado en sanciones contra Rusia. Y Burkhard Birke, periodista experto en política internacional y en Europa. Putin demuestra que necesita un juego duro, amenazas fuertes para frenarlo, pero al mismo tiempo una oferta de diálogo como propuso Biden. Bueno, y hace unas semanas hablábamos de esa pugna de poderes entre China, Estados Unidos y Rusia. Hoy día queremos detenernos concretamente en los movimientos del mapa que parte, como no decíamos, con Ucrania, pero también están pasando otras cosas interesantes. La retirada de las tropas de Afganistán, está también el nombramiento de un nuevo embajador de Argentina en Siria, el fortalecimiento de las relaciones con Venezuela y Rusia. Son todas situaciones que están entrelazadas y queremos analizar desde luego en este panel. Quiero partir con una pregunta general para todos. No sé quién quiere comenzar, pero quizás por el hombre, el único hombre en el panel. Burkhard, ¿qué nombre le ponemos a lo que está pasando ahora mismo en la frontera entre Rusia y Ucrania? Y te digo que maniobras ordinarias, entrenamientos acostumbrados, no, porque eso ya lo dijo el Kremlin. No, Putin está mostrando sus músculos militares, porque él quiere reponer a Rusia en el mapa internacional. Ve que China está avanzando a una velocidad increíble, también porque ha sobrepasado la pandemia, está creciendo económicamente y militarmente, y entonces Rusia puede tener menos peso en la política internacional, y además está provocando porque Biden lo llamó asesino. Entonces, a ver qué el asesino puede lograr, ¿no? A ver hasta dónde vas a responderme a Biden. Yo creo que es un juego de músculos entre la superpotencia de Estados Unidos, que es activa internacionalmente nuevamente, y entre Rusia, que quiere reponerse internacionalmente en el mapa, y naturalmente hay argumentos interiores, porque su posición en Rusia se está debilitando, su partido ya no es tan popular, hay elecciones que vienen, o sea, Putin tiene que demostrar que él es el hombre fuerte. Es una provocación el movimiento de tropas en la frontera con Ucrania, dice Burkhard Birke. En A Fondo, para ti, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en la frontera con Ucrania y Rusia, Alexandra? Lo veo de una manera similar. Es un ruido de sables que hace Rusia, y que ese ruido está dirigido más al occidente, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, que a Kiev. También a Kiev, por supuesto, a Ucrania. Creo que para Rusia, primero, Putin quiere mostrar que en caso de duda, él es el que puede dominar la situación, que puede hacer miedo a los demás, o sea, que él puede dominar la escalada. Segundo, quiere tal vez presionar al occidente advertir al occidente que presiona a Ucrania para que Ucrania haga concesiones en los acuerdos de Minsk de 2015. Y también, pues yo veo más una presión psicológica, eso mostrar que ustedes están ayudando a Ucrania, están apoyando. Ucrania no es miembro de la OTAN, pero el occidente está apoyando la independencia y la seguridad de Ucrania con armamento, con tratado de libre comercio. Entonces Rusia quiere mostrar que nosotros seguimos los jefes. Muy breve, tú dices presión psicológica, pero así como están las cosas, podríamos hablar de una guerra psicológica. Estamos hablando de movimiento de tropas, de alto. Sin duda, es una guerra psicológica, porque los nervios están a un punto ya muy, muy crítico, y como he dicho, cualquier error
puede, o con cualquier misunderstanding, puede llevar a una violencia. Es por eso que esa situación es peligrosa, no es de subestimarla. Correcto. Entonces dice Burkhard Birke, dice es una provocación de Putin. Alexandra dice es sobre todo también un ruido de sables y es una guerra psicológica. ¿Qué más nos puedes decir tú, Gemma? Por un lado, estaría de acuerdo con la provocación psicológica, ¿no? Está claro que Putin quiere marcar quién es el que manda aquí, pero también lo veo yo como una respuesta a los movimientos también militares que se están llevando a cabo en Occidente. Es decir, no solamente es Rusia quien ha acercado a las tropas a la frontera con Ucrania, sino que también ha habido un despliegue muy grande de tropas de la OTAN desde el 2020, también este año 2021, no creo que es la US Defender Europe, creo que se llama, está también este ejercicio militar, también le llaman ejercicio militar en Europa y que ha posicionado, creo que son unos 40.000 soldados en Polonia, en los países bálticos, también en Georgia. Es decir, todos son países cercanos a Rusia. Entonces yo puedo ver, podemos pensar, ¿no?, que es una forma de respuesta que da Rusia a este despliegue también que ha hecho la OTAN, que si no me equivoco es el mayor desde el del año pasado, sin duda fue el mayor de los últimos 25 años. Es así. Ahora que hablamos de efemérides. Además sonríe porque dice de ejercicios militares, pero por favor, o sea, Rusia dice estamos haciendo ejercicios rutinarios, pero también dice lo mismo la OTAN, Estados Unidos en el Mar Negro. Es un poco la táctica también de hacer sin reconocer que esa es la de Putin y que parezca otra cosa, ¿no? Lo hemos visto también, bueno, lo vemos ahora en Crimea, lo hemos visto en Venezuela. O sea, de que todo, no reconocer lo que están haciendo y que parezca otra cosa, pero finalmente sabemos que todo se enmarca dentro de esta guerra hegemónica entre los titanes del mundo. ¿Qué opinan ustedes de esa lectura? Claro, aunque las guerras de hoy día se llevan de otra forma, también con ciberataques, y no olvidemos que la respuesta del gobierno estadounidense a Putin con las nuevas sanciones contra algunos oligarcas, etcétera, es una respuesta al ciberataque de hackeadores rusos al sistema público de Estados Unidos y a tratar de influenciar las elecciones a favor de Trump. Sí. Entonces yo creo que guerra sí, pero en todas las dimensiones. Tradicionalmente con buques que Estados Unidos va a mandar al Mar Negro, con masivas tropas en la frontera con Ucrania, pero hay que poner en el centro la discusión también un punto. Zelensky, el presidente de Ucrania, también ha provocado a Putin con las sanciones contra el oligarca que lo representa a él y a Putin, que es el gran amigo de Rusia. Y cerrando los canales prorrusos también pasaron estas eso cosas, ¿no? También... ¿Pero a eso te refieres tú? Antes me quiero quedar en el tema de las sanciones simplemente para aclarar las sentencias antes de pasar al fondo del programa. Tú hablas de que con Putin hay que entenderse con ese juego duro, ¿no? Y hablas de estas sanciones también que acaba de aplicar Joe Biden, esas sanciones personales que son, sin embargo, bastante dolorosas al establishment ruso. ¿Es esa la táctica que conviene y posible hacia Vladimir Putin en este contexto? En el fondo yo no creo en sanciones, solamente si son muy puntuales, pero en el caso de Putin, ¿qué opciones tiene el Occidente? Una opción militar, yo no creo que ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, que podría, según artículo 44 del Tratado de la Unión Europea, intervenir a base de un grupo de países voluntarios, lo harán. Pero deben mostrar a Putin que el precio de una intervención militar, una ayuda directa a los rebeldes en el Donbass, es grande, es alto el precio. Se trata de subir el precio. Él lo sabe. Muy bien, sin embargo, tú, Alexandra, ¿sí crees en las sanciones? ¿Hay otro camino para presionar a Rusia o a que mueva posiciones, por lo menos hacia los intereses del Occidente? Si no es a través, digo nuevamente, de las sanciones, ¿entonces qué? Bueno, a mí me gustaría empezar por entender cuáles son los motivos, o sea, por qué Rusia hace lo que hace, porque sanciones no van a frenar las acciones de Rusia si Rusia no consigue su objetivo. El objetivo, bueno, primero me gustaría empezar, Rusia es el país más grande del mundo. Es un país muy orgulloso, un país que tiene grandes ambiciones y que lo pone en cada concepción de su política exterior. Dice que Rusia, por su tamaño, tiene que tener un lugar en el mundo que le corresponde. Pero el problema es que las capacidades son más pequeñas que las ambiciones. Entonces no tiene capacidades económicas como la tiene China, por ejemplo. Entonces lo que tiene son, en primer lugar, capacidad militar, el armamento convencional militar, tiene inteligencia militar. Entonces esa fuerza dura
el poder, el hard power, no el soft power, que usa para conseguir respeto, para conseguir que sus intereses sean respetados. Ese es principalmente el objetivo. Entonces, en vez de sanciones, eso podría ser tomado en cuenta. Pero para eso Rusia tiene que decir claramente qué es lo que quiere. O sea, dónde está la línea roja para Rusia. Y eso claro que al occidente no está claro. Y tú lo que citas, Alexandra, es bastante interesante porque tiene que ver con lo que vimos también de lo que dijo Vladimir Putin en el Consejo de Seguridad de Múnich en el año 2007, donde no solamente dejó por el suelo la política exterior de los Estados Unidos, que llamó de desastre, de querer emular de nuevo un mundo unipolar. Vladimir Putin en ese momento se establece una serie de objetivos donde dice básicamente, o se resuman, que Rusia vuelve al mapa y vuelve con todo lo que significa. Entonces, desde esa lógica, que tú conoces muy bien, Gemma, y lo que dice también Alexandra, desde esa lógica, entonces lo que estamos viendo es que Ucrania es parte de un entramado mucho más complejo y mucho más amplio en el globo terráqueo. Exacto, de hecho se ve, ¿no?, que desde el 2014, cuando estalló todo el conflicto en Ucrania, se introdujo como una nueva fórmula de soft power. Ahí quería un poco contradecir tu punto, Alexandra, si me permites, por parte de Rusia, que lo vimos que lo aplicó, por ejemplo, en Siria y lo está aplicando desde el 2018, más o menos en África, por ejemplo, en Sudán, en Egipto, donde Rusia ha ganado a Estados Unidos en volumen de exportaciones militares, por ejemplo. Este soft power lo que hace Rusia es que tiene un grupo de agentes de seguridad semiestatales, es decir, son personas privadas que están subvencionadas por el Kremlin, pero que aseguran apoyan, ¿no?, a instituciones y a personas claves en estos países donde normalmente hay regímenes autoritarios, no hay unas democracias estables, y se consiguen ciertos beneficios a cambio, ¿no?, de esta seguridad. Por ejemplo, ¿qué intereses tiene Rusia? Pues oro o diamantes o un enclave marítimo, por ejemplo, ahora en Sudán. O presencia geográfica. O presencia geográfica, como exacto. en Venezuela. Entonces, claro que no tienen los recursos que tiene China, no tienen los millones ahí, las inversiones que hacen los chinos, no los hacen los rusos, pero juegan otro tipo de maniobra, ¿no?, o de juego de cartas, ¿no? Pero lo vimos en Siria, lo vimos en Siria y lo vimos también en Venezuela. Muy interesante el punto, lo vamos a retomar, pero vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que ha pasado en los últimos días. Usted ha visto todo esto por televisión, imágenes que creíamos haber sacado del archivo del año 2014, y es que Ucrania ha vivido convulso entre las fuerzas políticas que buscan una conexión en el oeste o con el oeste y los separatistas prorrusos y en el este del país. Y esta nueva escalada, la más importante desde Crimea, nos ha hecho pensar lamentablemente a todos nuevamente en una guerra. Según el gobierno ucraniano, Rusia desplazó a hasta 40.000 soldados a la frontera con el este de Ucrania. En la televisión estatal rusa se informó que era la respuesta a las provocaciones de Ucrania. Maniobras militares rusas también en la península de Crimea, anexionada por Rusia. Ambas partes están jugando con fuego. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sacó pecho en una visita a las tropas. Si atacan a nuestros soldados, si hay víctimas, está claro que debemos contraatacar. Estos hechos recuerdan a lo sucedido en 2014, cuando se desplegaron tropas rusas en la frontera en apoyo a separatistas prorrusos del este de Ucrania que reclaman la autonomía. En los enfrentamientos fallecieron 14.000 personas y hay un gran temor a que pueda repetirse. El plan de paz ya acordado no se implementará. Tememos por nuestros hijos. Tengo otro hijo de 5 años. Está en el jardín de infantes. ¿Cómo van a soportarlo? Cualquier ruido nos da miedo. Si se oye un estallido, los niños se asustan y corren a esconderse. ¿Podría Rusia estar a punto de atacar a Ucrania? Estamos hablando de Rusia y también de su plan en el mapa geopolítico. Esto es a fondo. Si usted se pregunta por qué estamos sin mascarillas, en verdad porque estamos todos testeados y afortunadamente estamos todos negativos. Eso siempre es algo que queremos aclararles a ustedes. Tenemos ese lujo de poder tener esta tertulia conversando como lo hacíamos antes de la pandemia. La pregunta del informe era si iba a haber ataque o no, si iba a haber guerra o no, y la ministra alemana de Defensa, Kramp-Karrenbauer, especuló de que Rusia lo que quiere realmente es provocar para lograr esa reacción de Ucrania, Alexandra.
para luego entonces atacar. ¿Lo ves de esa manera? ¿Es la táctica que conocemos de Rusia? Bueno, es difícil. Si lo comparamos, por ejemplo, con Crimea, donde en 2014, cuando Rusia ocupó Crimea, entonces pasó todo muy, muy rápido, sin que el Occidente pudiera hacer algo en contra, mientras que ahora la cosa se está prolongando y además Rusia tenía 6, 7 años para atacar o para anexar esas regiones si lo quisiera, y no lo hizo. Entonces yo veo otro plan detrás de Rusia, porque yo pregunto también qué consecuencias tendría eso. ¿Sí? ¿Traería otras sanciones a Rusia? Bueno, eso no creo que es la cosa mínima. Y el Occidente, Alemania, en este caso creo que pararía el Nord Stream, la construcción del Nord Stream 2. Eso tampoco está en interés de Rusia. O sea, yo no veo ventajas que Rusia tendría al desatar una guerra en Ucrania. O sea, lo está haciendo más bien por esa cosa psicológica. En realidad no quiere guerra, nadie quiere guerra. Dices tú, por lo tanto, ¿crees que no va a haber guerra? Lo que quiere es Putin de nuevo demostrar que existe y que tiene sus propios intereses. Los estados nunca quieren guerra. Los estados siempre quieren impulsar sus intereses, quieren alcanzar ciertos intereses. Y si no pueden alcanzar esos intereses con instrumentos políticos y económicos, entonces el último instrumento es la guerra. Pero realmente no es la prioridad para ningún estado. Sin embargo, estratégicamente le convendría mucho tener esos territorios a Rusia para poder abastecer de agua a la Crimea, que no es capaz, que depende de Ucrania, para ser menos dependiente. Y claro, si provoca a Ucrania, entonces ellos tienen un pretexto para invadir. Y si no invaden ellos mismos, hacen lo que hacen desde hace 7 años, suministrar armamento hasta pesado a los lugartenientes que tienen allá. La gente que se siente rusa, inclusive, si mis informaciones están bien, están dando pasaportes rusos a esa gente. Es efectivo, también lo hemos leído. Y entonces yo creo que ya son señas muy claras y es a ver hasta dónde el Occidente no va a reaccionar, igual que con Crimea. ¿Qué hicimos? Un par de sanciones, un par de planes de paz, pero la anexión nunca se deshizo. Pero eso es interesante, porque, por ejemplo, Alexandra decía, 7 años desde Crimea y parece que Rusia ha aprendido también mucho de eso, ha refinado sus métodos, estableciendo, por ejemplo, los pasaportes para decir eso. Es un problema de ellos, que hay que dejarlo solo. El problema es que sí. Pero el lugarteniente Medvedchuk ha sido sancionado por el presidente ucranio. Eso también ha llevado a la situación de escalación del conflicto. Y Ucrania recibió armas de Trump. También, Perdón, eso, ¿no? Es decir, el apoyo también lo ha recibido Ucrania. De lado y lado. Lo que se está jugando ahí, entonces, lo que se está jugando ahí es más allá de un par de zonas. De una más. región. Se está jugando realmente otro punto en el mapa geopolítico, ¿no? Totalmente. Exacto. Y el punto que comentabas de los pasaportes es muy importante porque esto permite a Rusia intervenir dentro de Ucrania para defender a sus ciudadanos. Esto es legal. Entonces, lo que desconozco, al menos por lo que yo sé, los países de la OTAN no podrían entrar a defender a Ucrania porque no es miembro de la OTAN. Correcto. Y por lo tanto tampoco tienen que acudir necesariamente a eso. Con lo cual no veo la posibilidad hay de un que tema, hay un tema legal allí muy importante, y lo pregunto porque hablamos de lo que ha aprendido Rusia, cómo se ha refinado Rusia en estos últimos 7 años, pero que ha aprendido Occidente, ¿no? Occidente sigue siendo ambivalente respecto a esta situación y parece que tampoco tiene nuevas ideas respecto a las que vimos con Crimea, ¿o me equivoco, Gemma? Gemma, sí, yo lo que veo es que la posición de Occidente sobre Ucrania sigue siendo la misma, es decir, nunca se la ha tomado realmente en serio Ucrania, nunca. Y lo que sí que veo es que Ucrania, esta mañana de hecho escuchaba una entrevista con el embajador ucranio en Alemania, en Deutschlandfunk, y en la radio pública alemana, y me sorprendió el tono agresivo que utilizó. Y entonces me di cuenta que, para empezar, por ejemplo, las cifras que presentaba el periodista en la entrevista eran la mitad de las que él planteaba. Es decir, el periodista decía, hay 30.000 soldados rusos en la frontera. El ucranio decía, no, hay 90.000. O sea, casi 3 veces más. ¿De dónde saca esta información? No, son nuestras fuentes. Entonces, ahí también hay otro punto, que es que todo lo que es Ucrania Oriental
es muy poco transparente, es muy difícil acceder como periodistas en esta región. Entonces, todas las fuentes que hay, tanto de un lado como del otro, están muy empapadas de propaganda. Y dentro de Ucrania hay que entender también que hay una conexión bastante interesante, por decirlo de una manera, también entre el presidente Zelensky y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ¿o no? ¿Qué podemos decir de eso? Una cosa que yo quería agregar, que creo que es importante tener en cuenta ese aspecto, que a Putin le conviene tener ese conflicto en el este más bien congelado para que Ucrania así no pueda ingresar a la OTAN, porque un país con un conflicto interno no puede ser miembro de la OTAN. Entonces, en mi opinión es otro aspecto, otro argumento, porque no se precipita o lo deja. Entiendo. Estamos hablando de Ucrania, pero hablamos también al principio de este programa de los otros movimientos, muchas cosas que están pasando en el mapa y que están concatenados. El principal que ha pasado en las últimas horas, que es la retirada oficial de las tropas de los Estados Unidos desde Afganistán. ¿Les parece a ustedes que es una coincidencia? Y lo pregunto también porque después de 20 años y más allá de que esto significa una muy buena noticia para los militares que están allí, una muy buena noticia para los Estados Unidos, y quizás una buena noticia para algunos afganos también que realmente se sienten muy mal con esta ocupación internacional de los Estados Unidos y de la OTAN. Independientemente de eso, lo concreto, lo que dicen las cifras, lo que dicen los reportes es que Afganistán está más mal que nunca y que por lo menos un 60% de los talibanes, los talibanes están ocupando por lo menos un 60% del territorio en Afganistán. O sea, los objetivos de la guerra de Afganistán desde el punto de vista de los aliados no se cumplió. Se van los aliados, ¿qué va a pasar con ese país? ¿Ganan los talibanes? Pues va a ser una guerra civil abierta nuevamente, porque nunca ha dejado de ser una guerra civil. Y es de temer que los talibanes van a tomar el poder. Y pues hay reportes o informes de los servicios secretos de que Rusia ha instigado a los talibanes de atacar a las tropas del gobierno oficial y a los americanos y a las tropas de la OTAN en Afganistán para desestabilizar la región y todo. Y eso Rusia, que la Unión Soviética misma ha tenido su aventura en Afganistán y le fue muy mal. O sea... Eran enemigos, ¿no? Los mujahidín eran enemigos de la Unión Soviética y hoy día vemos los talibanes aceptando armas de Rusia. Eso es lo que dicen los reportes de la CIA. Hay armamento ruso en poder de los talibanes ganan con la retirada de los aliados, son los únicos que ganan, pero también gana Rusia, ¿o me equivoco? Cambian siempre los bandos, porque los americanos también, los Estados Unidos han suministrado armas a los talibanes en la ocupación soviética. O sea, eso es todo un juego sucio y esa guerra nunca se puede ganar ahí. Eso es ¿Alexandra? Es poco transparente, porque creo que se cambian los bandos según los intereses políticos. En Talibán son grupos radicales. Y en realidad para Rusia, a Rusia no le conviene que la región de Asia Central, o sea, a través de Afganistán, la radicalización, o sea, si los talibanes se quedan sin control, incontrolados, la radicalización puede pasar a Tayikistán, a Kirguistán, Kazajistán y llegar a Rusia. Pero en Tayikistán Rusia tiene una base militar, por allí, dice los reportes de inteligencia de Estados Unidos, pasan las armas a los talibanes, y la cuestión pragmática actualmente no le conviene mucho más a Rusia que Estados Unidos y la OTAN se vayan. Aún así, esto significa que los talibanes naturalmente quedan fortalecidos. En ese sentido, si Rusia puede hacer sus negocios o puede concluir sus tratados con Talibán sin intermediación de los Estados Unidos u otros actores externos. Que para Rusia, actualmente, si vemos el mapa geopolítico, creo que Rusia quiere que el occidente se vaya más lejos de su región cuanto posible. Y también quiere Rusia, de alguna manera, volver a recordar que quieren que todos estos países que están dentro o estuvieron dentro de la influencia de la Unión Soviética sigan estando bajo su influencia, pero también que cualquier proceso político pase por ellos. Y lo pregunto porque, por un lado, se retiran los aliados, quedan los talibanes en el poder, y por otro lado, Rusia, además de los armamentos de los que estábamos hablando, que habría estado pasando ya durante todos estos años, ha propuesto ser mediador en el diálogo político con los talibanes. Eso es lo que más llama la atención de todo. Pero ¿no? es como también en Nagorno-Karabaj, ¿no? Que también han dicho, no, con Turquía, Rusia y Turquía ya lo solucionamos nosotros, ¿no? El resto no hace falta que
que vengan a mediar. Sudán del Sur y Siria, ¿no? Exacto, o sea, es que es el mismo modelo, ¿no?, que se va repitiendo, y un poco lo que comentaba antes, ¿no?, con este trueque, ¿no?, porque al final en definitiva es un trueque, ¿no? Te vendemos armamento, pero nosotros nos aseguramos una posición geopolítica y también un acceso a materias primas o a recursos que nos interesan, y al mismo tiempo, por ejemplo, cuando luego llegan elecciones en estos países, pues obviamente difunden unos valores o una posición más anti-occidental. Entonces, yo creo que en este sentido Occidente está perdiendo la batalla geopolítica mundial poco a poco, ¿no?, pero frente a China y Rusia, que están jugando este tipo de juego que no se juega tanto en Occidente, al menos no de forma tan abierta, y ahora mismo las democracias occidentales no están especialmente estables. O sea, la mayoría de gobiernos son gobiernos donde los partidos políticos mayoritarios tampoco han obtenido las grandes mayorías que les dan una estabilidad. Entonces yo creo que eso también se tiene que tener en cuenta. Es una cuestión bastante importante la que tú planteas. También es no sé qué opinan ustedes, pero pensando en todo el tema del conflicto de intereses, pero también el conflicto valórico, porque no hay que perder de vista que Rusia, China son autocracias, Estados Unidos es una democracia, la OTAN también, con toda la ambivalencia y con todos los problemas, ¿no? Y con todos los intereses hegemónicos que también, quiero decir, perdón, a la tercera salió, que también tienen los actores de los Estados Unidos y los países de la OTAN. Sin embargo, esta política exterior de Rusia es intervencionista. Eso es lo que yo veo, lo que está pasando mucho de los conflictos que hemos mencionado. Y Occidente, como dice Gemma, Occidente no está preparada para enfrentar esa nueva política. Bueno, es que el Occidente ha cometido muchos errores. Obama ha dicho no armas químicas en Siria, ha puesto la línea roja, y cuando se la pasó y la ONU ha confirmado que se utilizaron armas químicas y no reaccionó. Entonces Rusia entró y se las arregló con Turquía, ¿no? Aunque estuvieron de lados opuestos en el conflicto de Siria, pero no hay que subestimar el papel que desempeña Erdogan, también un autócrata, también que tiene una amistad grande con Ucrania, ¿no? Y que está en el Mar Negro. Está en el Mar Negro, que puede permitir la llegada de buques de guerra de Estados Unidos o no. O sea, Erdogan en ese conflicto juega un papel muy importante. El permiso lo da Turquía para la entrada de buques en el Mar Negro. Controla, depende de Turquía. Sí, y además él compró armamento de Rusia, que si se utiliza en el contexto de la OTAN, le permite a Rusia espionar muchos movimientos de tropas de la OTAN. Y vende armamento a Ucrania. Es muy compleja la situación y no hay que subestimar el papel de Turquía en todo eso. Y Turquía, la misma Turquía que recibe también fondos millonarios por el gran factor de los refugiados, también el problema con Europa. Yo me pregunto, ¿qué pasa en el mapa mundial? ¿Qué pasa con nuestra zona de emisión, América Latina? ¿Qué pasa con Venezuela y qué pasa con el nuevo gobierno argentino, donde, bueno, el mundo diplomático dice que realmente el lobby ruso es muy fuerte actualmente en el gobierno de Alberto Fernández, quien ha nombrado además un embajador nuevo en Siria. Siria es un muy fuerte aliado de Rusia en todo esto. Se están jugando también el tablero como lo conocíamos en la antigua Guerra Fría convencional. Se están volviendo de nuevo a generar bloques de poderes. ¿Estamos realmente en una nueva Guerra Fría? Estamos en un mundo tripolar porque China, Rusia y el Occidente, digamos, ya que Estados Unidos y la Unión Europea se están acercando nuevamente, y las armas son otras. En la pandemia el arma es la vacuna. Tanto la China con Sinovac como Rusia con Sputnik V están suministrando estas vacunas que también vacunas que les sirven de influencia, ¿no? Y además, bueno, sabemos que Rusia tiene asesores militares en Venezuela, que está invirtiendo dinero en la industria petrolera, salvando la producción venezolana, ganando derechos en la zona minera y todo. O sea, sí, es una guerra de influencias. Pero tiene también medios de comunicación, porque aquí en varios frentes hay medios de comunicación que también que defienden naturalmente y también explican los puntos de vista de Rusia. Realmente dicen analistas que es una guerra no convencional en que se libran muchos niveles, ¿no? Y que a veces es difícil descifrar. Gemma, tú querías decir algo, ¿no? Sí, no solamente, también unido a tu pregunta que decía si Occidente ha aprendido algo de todo esto, yo también volviendo al inicio que comentaba, estas
tropas, ¿no? que se han desplegado ahora en Alemania, ¿no? En este caso las norteamericanas, a diferencia de lo que dijo Trump, ¿no? Ahora Biden las manda a Alemania y además amplía, ¿no? Y manda 500 soldados más. Entre esos soldados hay expertos en ciberataques y hay expertos en esta guerra electrónica, ¿no? Esto me llamó la atención, entonces es un poco para reforzar tu idea, ¿no? De que la guerra ha cambiado un poco el escenario. ¿Es una guerra no convencional? ¿Es una guerra cibernética? También, en parte, y mediática, como bien comentabas, ¿no? Lo que decíamos, hay los medios de Russia Today, Telesur, ¿no? Que comentábamos antes, están muy presentes en Latinoamérica y obviamente esto va calando, esta información también cala en la manera de pensar de las gentes y en los empresarios a la hora de tomar decisiones, los políticos, etcétera, etcétera. Claro, porque aquí están con toda esta guerra mediática, esta guerra cibernética, también está obligando a los gobiernos latinoamericanos, bueno, a los gobiernos del mundo, pero a los gobiernos de turno, independientemente de la bandera política, derecha, izquierda, conservador, le están obligando a tomar decisiones de Estado. Y eso es lo más interesante, ¿no? Cómo se hace la política exterior de un país de acuerdo... Hay países, por ejemplo, que están tratando de hacer equilibrismo político y es difícil llevarse bien con Estados Unidos, tratar de hacer negocios con China, llevarse bien con Rusia, y en ese equilibrismo político pero hay un punto que ya no va a poder. Pero hay países, como Kazajistán, por ejemplo, sí se lleva bien con Rusia, se lleva bien con China porque tiene que, a través de su posición geopolítica, no tiene otra opción, no puede pelear ni con Rusia, ni con China, ni con Europa. Brasil antes tenía esa política, ¿sí? De llevarse bien con todo. Tenía, si necesitamos un ejemplo de soft power, es lo que era Brasil bajo PT, desde el principio, desde el principio del siglo XXI, es lo que era un muy buen ejemplo. Y por lo que decía sobre si estamos en una nueva guerra fría o no, creo que es lo que siempre dominaba en el mundo, eran esas luchas entre los estados. Mientras tenemos estados con un cierto territorio que tienen política exterior, siempre con ciertos intereses de política exterior, por supuesto siempre va a haber alianzas y cambio de esas alianzas, siempre va a haber estados que son más grandes y son más fuertes y son los que lideran esas alianzas, y hay estados más pequeños que tienen que elegir a quién unirse. O que están dispuestos a ser un poco más agresivos, porque también es verdad que cada potencia libra su propio juego de poder, como decíamos, lo hace Estados Unidos, y Rusia lo hace quizás en las zonas que son sensibles para ellos, como en Ucrania, está dispuesto a mover tropas, y eso es lo que normalmente hace alarmar a todo el mundo y pensar en una guerra. Antes de pasar, querías tú decir algo, Sí, ¿no? Solo quería añadir que también los países pequeños como Ucrania se está intentando aprovechar de esta situación de las tropas cercanas, porque las posibilidades de que ingrese a la antesala de la OTAN, en principio se había hablado de quizás sería este año, no, se ha aplazado a 2023, y ahora, Ucrania está intentando aprovechar esta presencia de tropas para decir, queremos entrar a la OTAN, pero es que no van a entrar. Uy, es muy difícil, no iba a entrar por hartas otras razones. También hay un tema comercial de fondo, estamos hablando del equilibrismo político, cómo hacen los gobiernos, por Dios, para llevarse bien con China, con Rusia, con los Estados Unidos. ¿Qué dice el periodista alemán, antes de pasar al próximo informe que ya me están pidiendo? ¿Qué dice el periodista alemán de ese equilibrismo político que también le ha tocado a la canciller Angela Merkel? Yo creo que se está cambiando otra vez el equilibrio político porque América no hace América primero, no es la divisa, no es el motto, no es el eslogan de Biden, era el de Trump, y entonces América está buscando alianzas con Europa de nuevo, lo que también a Latinoamérica les pone a los países latinoamericanos en una situación de aliarse a esta alianza o hacer alianza con Rusia o con China, pero las últimas elecciones en Latinoamérica han demostrado que es más bien la derecha y no la izquierda que está ganando. Pensamos en Ecuador, por ejemplo. O sea, yo creo que la tendencia va a ser de disminuir un poco la dependencia de China en el comercio. ¿También en Alemania, dices tú? Alemania, pues siempre a mi gran... yo siento mucho que Alemania siempre no ha apreciado suficientemente Latinoamérica, porque es un continente lleno de oportunidades para Alemania, donde el país y Europa en total, y la influencia que podría tomar Europa, yo creo que Europa está perdiendo un subcontinente donde podría tener muchísima influencia. Lo siento mucho yo personalmente, ¿no? Queda la pregunta de Merkel y ese equilibrismo político entre los titanes, Estados Unidos, China y Rusia. Lo vemos a la vuelta porque queremos hablar de lo siguiente, y es que el conflicto entre Rusia y Ucrania no es de ninguna manera regional, lo hemos dicho durante este programa. De hecho, Ucrania está literalmente entre los frentes de los viejos bloques militares, la Alianza de Defensa Occidental de la OTAN, de la que Ucrania, ya hemos dicho también, quisiera ser miembro
Y también, por otro lado, el otro frente está Rusia. El presidente ruso celebra el 7º aniversario de la anexión de la península de Crimea perteneciente a Ucrania. Tras la operación, Occidente impuso sanciones a Rusia, pero Vladimir Putin no modificó su política. De nuevo, hay tropas rusas en la frontera con Ucrania, que otra vez espera ayuda de Occidente. Un tema de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas. Observamos la mayor concentración de fuerzas rusas en la frontera ucraniana desde 2014. Y eso es motivo de gran preocupación no solo para Ucrania, sino para Estados Unidos y muchos de nuestros aliados y socios. De hecho, Estados Unidos ha enviado buques de guerra para monitorear la situación. Rusia responde con una maniobra militar. ¿Qué hace Estados Unidos con sus barcos y sus soldados que constantemente organizan actividades junto a las fronteras de la OTAN en Ucrania a miles de kilómetros de su propio territorio? Esta pregunta sigue sin respuesta. Y se plantea una cuestión más. ¿Hasta dónde llegaría la OTAN para socorrer a Ucrania? Claro, ¿hasta dónde llegaría la OTAN para socorrer a Ucrania? Pero ¿hasta dónde llegaría Alemania con un gran negocio a puertas como es ese gasoducto, el Nord Stream 2, con capitales rusos y capitales germanos? Burkhard, ¿qué va a pasar concretamente? ¿Hasta dónde va a poder hacer ese equilibrismo político y comercial del que hablábamos la canciller Angela Merkel en esta situación? Yo le voy a hacer una propuesta a la canciller, que terminen de construir ese gasoducto a pesar de todas las amenazas de sanciones de Estados Unidos, pero si Rusia no cede en el caso del conflicto de Ucrania, no se va a comprar el gas. Existe el gasoducto, pero no se va a comprar. Interesante. Entonces, o sea, queda la opción, pero si usted no cede, pues yo creo que sería una opción. Todos los actores implicados se van a poner en contra, ¿no? Porque no es solamente un proyecto alemán-ruso, es decir, también hay más participación europea. Es europeo, en realidad. Es un proyecto europeo. Se ha demostrado que puede ser una alternativa mucho más estable al actual gasoducto que pasa por Ucrania, ¿no? Porque ya pasó en el 2015 que cortaron el grifo. Entonces, yo pienso que deben terminarlo de construir. Las mismas empresas que están involucradas también han dicho que no les da miedo las posibles sanciones, y está claro que Estados Unidos está intentando utilizarlo como método de presión, pero también por sus propios intereses. Ya lo hablamos en otro programa, el tema del fracking. Pero él mismo quiere vender su petróleo con el fracking. Alemania va a tener, y la canciller Merkel, que ya está en los últimos meses de su mandato, va a tener ese gran conflicto, ese dilema. Pero a ver, si hay movimientos de tropas en Ucrania nuevamente, yo no me imagino a la canciller Merkel realmente comprando el gas, ¿no?, de Rusia. O sea, yo creo que puede ser muy efectivo. Es suficiente en el mundo entero para comprarlo en otro lado. Por eso sí, eso puede ser una amenaza económica a Rusia. Pero yo no creo que será necesaria. Y Rusia siempre ha sido muy fiable como suministrador de gas. Y Alemania hace negocios con Turquía, y Turquía también tiene sus... Es interesante que los Estados Unidos están comprando petróleo crudo de Rusia, mientras presionando a Alemania. Rusia creo, es el tercer suministrador de petróleo a los Estados Unidos. Entonces, lo que también apuntó el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, dijo que al mismo tiempo hay unos países que mismos están comprando de Rusia. Pero hay que tener alguna sanción posible, porque intervención militar yo no la veo. Para volver a tu pregunta, si la OTAN o un grupo de países europeos entren en un conflicto armado en Ucrania, yo no lo veo. Oye, me quedan 4 minutos, nos quedan 4 minutos, se nos ha ido volando el programa. A ver, Joe Biden y Vladimir Putin en medio de todo esto hablan por teléfono y empiezan a trascender algunas cosas. Parece que el presidente Biden le había dicho a Vladimir Putin, señor Putin, dentro de pocas semanas, esta fue una conversación que tuvo hace más de una semana, dentro de una semana le vamos a aplicar sanciones, ¿no? Y establecen esas sanciones personales de las que hablábamos al inicio del programa. No se sabe nada de lo que habría dicho Vladimir Putin, pero lo que está ahora en el tapete es si va a tener lugar esa cumbre entre los principales líderes, Estados Unidos, Rusia, y en algún tercer país, como se ha mencionado hasta ahora. ¿Ven ustedes, que son expertas en Rusia y expertas en Vladimir Putin, ven a Vladimir Putin en una situación como esa? Sí. ¿Sí? Sí. Ya se reunió con Trump en Helsinki, ¿no? ¿Por qué no?
De hecho, se está barajando, ¿no?, que Helsinki podría ser una de las posibles opciones, o Praga. Sí, pero Trump nunca lo llamó asesino, y Biden sí. Sí, pero Putin, lo que hablabas de la psicología de Putin... Él quiere sentirse ganador, como mostrarse, como yo he ganado. Él me ha preguntado, él me ha llamado para... Sí. Y verse probablemente mejor al lado de Biden, porque fue nuevamente escogido, como el hombre más sexy de Rusia, ¿no? Yo creo que hay algo de ese ego de macho, como se ha analizado tanto a propósito de ese perfil psicológico del que hablas tú, del presidente Putin. ¿Hay algo de eso también, de ese ego? Sí, por supuesto. Es un macho, tiene un ego muy, muy grande, y a él le gusta sentir que él maneja la situación y mostrarse al lado de ese Biden que tienen una edad, creo que casi la misma, pero que parece más viejo que Putin, al lado de Putin, y creo que a él le gusta sentirse así bien, sentirse como... La respuesta de la que hablábamos el otro día, la respuesta que le daba Putin a Biden después de que Biden lo había llamado asesino, es que sí, está bien, todo bien, que se mejore, ¿no? Le dice... Que se mejore, sí, pero bueno, también es mucho valor de parte de Biden de sentarse o ofrecerle sentarse en la mesa con un hombre que llama asesino. Exacto. Pero yo creo que así quedan las posiciones claras, y Putin sabe lo que hace. Aparentemente Biden sabe mucho de lo que Putin hace por sus servicios secretos, y entonces de pronto le dio cierto orgullo a Putin ahora que lo llamara y lo invitara. Eso es lo que él quería, volver a aparecer con Rusia en el mapa internacional y ser reconocido él como un potente. Un interlocutor. Reconocimiento, sí, reconocimiento. Sí, es el reconocimiento, y yo creo que eso puede, de todas formas, el diálogo es la mejor forma de evitar un conflicto armado. Y si el diálogo sirve, pues Biden está dispuesto, tiene la Unión Europea tras él, y yo doy toda la esperanza de que el diálogo dé resultado. El productor de fondo dice, nos queda un minuto, y para cerrar con la pregunta con la que habíamos esta discusión, este debate, tropas en la frontera entre Ucrania y Rusia, ¿es una amenaza inminente? ¿Yema 3? No es una amenaza inminente. ¿No? No lo es. No. Lo que pasa es que Rusia no quiere perder su posición estratégica cerca del Mar Negro. Es demasiado importante, entonces... Está allí por si acaso. Alexandra Zhitenko. Es una advertencia de que Rusia está presente y puede defender sus intereses regionales. Muy bien. ¿Y Burkhard Pirke? El peligro existe que eso estalle en una guerra, pero el diálogo puede llegar a un resultado positivo. Muy bien, quiero agradecer la participación en este panel de Alexandra Zhitenko, analista internacional experta en Rusia, de Yema Terés, periodista especializada en la Europa del Este y Rusia, y de Burkhard Pirke, periodista además acostumbrado a fondo, experto en política internacional, europea y latinoamericana. Mi nombre es Jenny Pérez, esto es A Fondo, gracias por su sintonía. Debata con nosotros. Hasta pronto.